Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Los saludamos en el amor del Señor, deseando que se encuentren bien donde quiera que estén. Gracias por ponernos atención y por seguirnos en este estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con esta serie de temas. ¿A dónde van los muertos? No existe un purgatorio. El infierno es el mismo lago de fuego. Y hoy precisamente vamos a ver un punto culminante y fulminante: el triunfo de Jesús sobre la muerte y el Hades. Para ello vamos a ver Génesis 2, 16, 17. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Hay varias personas que le dan cierto vuelo doctrinal o cierto vuelo teológico a este pasaje de las Escrituras. Pues dicen que acá el pasaje está refiriéndose a la muerte física y no a una muerte eterna. Al decir las Escrituras: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Supuestamente acá el Señor se está refiriendo a la muerte física de cada humano. Dicen ellos que precisamente desde el día que Adán pecó, la muerte entró al hombre. Esto es la muerte física. Pues dicen de que allá en el libro de los Corintios dice que por cuanto entró la muerte por un hombre, esto es Adán, luego todos los hijos de él murieron. De igual manera dice la Biblia: por cuanto entró la vida por un hombre, esto es Jesucristo, luego todos serán vivificados. Pero vamos a hablar un poquito de este punto teológico de estas personas. Vamos a ver de por qué no es la muerte física a lo que se refiere Génesis 2, 16, 17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto no se está refiriendo a la muerte física del hombre, pues esta muerte física es necesaria para que se renueve la naturaleza en ella. Por un lado, es decir, es el equilibrio de la vida, pues en ella toda la creación fue sujeta, sean humanos, sean animales, sean plantas. En esta muerte, toda la naturaleza fue sujeta para renovarse en ella de alguna manera. Pues tenemos claros ejemplos de esto, de lo que venimos diciendo. Por ejemplo, cuando vemos a una planta, en la escuela a nosotros nos enseñaron que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, cuando tú siembras un grano de frijol o de maíz, ciertamente el grano ha muerto,
¿Por qué muere? Porque cuando tú lo pones en el suelo, en la tierra, este grano se pudre, pero luego germina una nueva planta, y esta planta es la que crece, nace, crece, se desarrolla y lleva fruto para morir nuevamente. De manera que se renueva en esta muerte que nosotros llamamos física. De igual manera el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y así subsiste, o así es como conserva su generación, su prole, su simiente, su semilla. De igual manera los animales podemos ver de que están sujetos a esta ley física, a este equilibrio de la vida, como nosotros decimos. Por eso hay cosas tiernas, cosas nuevas. De alguna manera también el cielo pasa por este mismo proceso, porque por medio de la lluvia las plantas son regadas. Cuando vemos el cielo, cuando hace unos 15 días de soleados, un mes soleado, el cielo como que se opacara, como que si se pusiera algo de un color viejo, por decirlo así. Pero cuando llueve, el cielo es renovado, y luego cuando nosotros nos levantamos el otro día, vemos un cielo totalmente despejado, nuevo. Ciertamente esto va a entrar en controversia con la filosofía o con la ciencia, pues alguien me dirá: estás loco, el cielo de ninguna manera está a ras de las nubes, o las nubes a ras del cielo. Yo lo sé que no, pero a lo que queremos llegar, que toda esa especie de polvo, de alguna manera que empañan nuestro cielo, es renovado con la lluvia. A esto le llamaríamos una especie de muerte física, o también los mismos están sujetos a esta ley natural. ¿Por qué decimos que es natural? Pues precisamente es algo que fue establecido por Dios. Pues dice la Biblia en el libro de Hebreos: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Luego de esto, el juicio de Dios. De manera que esta es la muerte física de cada ser vivo. De alguna manera las plantas y todo fue sujeto a esta ley natural, a esta ley de la naturaleza. Fue sujetado a esta ley natural todo ser vivo. Pues, como decíamos, estos teólogos, entre comillas, pues a veces nosotros pensamos de que realmente conocen las escrituras, pero cuando nos damos cuenta, estas personas no conocen la verdad. Y como decía el hermano Pablo: para vergüenza mía lo digo, porque estas personas no conocen nada del Señor, o se quieren guiar por sus mismos pensamientos, por su mismo entendimiento, por su mismo razonamiento. Ellos creen tener la razón. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por las escrituras. Por eso andan predicando y enseñando mentiras. Como decíamos en una ocasión, yo claramente veía a una profetisa cómo torcía las escrituras. ¿Cómo le hacemos, o cómo tan fácil nos podemos desviar de las escrituras? Cuando nosotros no tomamos en cuenta la relación que hay, o la diferencia que hay entre una línea y otra línea.
entre un texto y un contexto. Hay personas que quieren sacar doctrina de un solo texto bíblico sin mirar el contexto. Esto es típico de aquellos que tienen una doctrina diferente a la nuestra, puesto que ellos quieren sacar palabra del Señor de una mentira. O sea, ¿por qué dije mentira? Porque según ellos eso es lo que la palabra de Dios quiere decir, pero no. Yo decía de que he escuchado a algunos incluso autoproclamarse apóstoles, no solamente, pero también profetas. ¿Y cómo le hace para torcer la palabra? Yo oí a una profetisa decir así: dice la Biblia, orad y velad para que no entréis en tentación. Ciertamente cuando alguien no sabe de escritura o no sabe de Biblia, alguien piensa, no tiene nada de malo, orar y velar no tiene nada de malo, pero solo con ese punto ya se están torciendo las escrituras. La escritura no dice orar y velar, la escritura dice velar y orar. He ahí la diferencia, velar y orar. Y entonces también estas personas tuercen de esta manera la escritura. Es como alguien viene y dice de que el arrebatamiento de la iglesia no existe, que es una mentira inventada por los hombres, que en ninguna manera se encuentra en la Biblia, que la iglesia se va después de la gran tribulación. Pero las escrituras dicen claramente en Apocalipsis 3:10, creo, me corrigen ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero. Esta es una promesa de Jesucristo que Él le hizo a su iglesia, guardarla de esto. Ciertamente va a llegar el momento y su tiempo que vamos a hablar de este tema, solo por decirlo así, cómo ellos tuercen la Biblia. Cuando vamos a Mateo 24, versículos 27-28, ahí hallamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice ahí? Versículo 28. Y donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allá se juntan las águilas. Su contexto está en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 18, donde dice que nosotros saldremos a recibir al Señor en los aires. Alguien me decía, ahí no está hablando del rapto. Ciertamente sí, porque eso enseña el Espíritu. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otras versiones dicen los buitres. Ciertamente la iglesia se unirá al Señor. Tesalonicenses dice, para recibirle en el aire, en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. De manera que este es el contexto bíblico, pero estas personas no vienen y leen esto, no hacen la diferencia de esto, sino que ciertamente se tiran hasta el verso 29, 30, 31, donde dice, e inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria. Ellos siguen de corridito estos versos bíblicos. Yo como escritor yo les decía, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un poema
o estoy escribiendo algún cuento, alguna novela, algún tipo de literatura, algún ensayo teatral, o algo según mi ramo de escritor como poeta. Si yo, por ejemplo, escribo y digo, y un faro estaba ahí, que los guiaba, yo no podría escribir, había un faro de luz. Si yo ya puse la palabra faro, obviamente incluye la luz, obviamente incluye que es una guía para los barcos, para que puedan dirigirse a tierra. Entonces yo veo innecesario estas dos agregaciones, luz y guía. Pues si ya describía un faro, obviamente el faro incluye una luz y sirve como guía. Pero entonces hay muchos textos bíblicos que estos tuercen. Es como la doctrina unicitaria. A veces cita textos bíblicos, pero luego se salta algunas líneas para apoyar su doctrina. Por ejemplo, alguien escribía un texto que aparece en el libro de Isaías que dice: vosotros sois mis testigos que yo, Jehová, soy vuestro Salvador, vosotros y mi siervo. Ahora yo le preguntaba a un unicitario, ¿quién es el siervo? Ciertamente él me da la vuelta y me dice: yo no estoy hablando del siervo, yo solo lo que estoy hablando es que el Señor es el único Salvador. Entonces Jesucristo es también el Padre. Ya hablamos de la doctrina de la Trinidad acá, por si usted lo quiere revisar, por si no nos ha oído. No estamos hablando ahora de la doctrina de la Trinidad. Ciertamente estamos mostrando cómo estas personas le dan la vuelta a los textos bíblicos y no se fijan de lo que sigue o de lo que está antes, porque a ellos solo les interesa torcer las escrituras. Y entonces tenemos a los TG que tuercen la palabra y dicen de que la muerte física es la muerte a la que se refiere el texto bíblico de Génesis 2, 16, 17. Pero de ninguna manera es esto, pues de otra manera el sacrificio del Cristo fue en vano o de balde, como nosotros decimos. Pero ahora sabemos de que el Señor vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿O para qué? Para librarnos de la muerte segunda, que es el lago de fuego. Desde luego que esta doctrina, los TG, ellos dicen de que nosotros no tenemos alma. Pero la Biblia dice: alma que pecare, esa morirá. Ciertamente ya explicamos de que estas personas creen que uno no tiene alma. El día de que uno muere, simplemente se apaga como una vela, como una candela, y no va a ningún lugar. Alguien me decía de ellos, me decía, por ejemplo, mira una vela, la prendes, alumbra, pero luego la soplas y esta se apaga. ¿A dónde va la llama? A ningún lado, simplemente deja de existir. Así es el humano. Pero como ellos andan ofreciendo un paraíso, entonces yo les decía: si ciertamente no tengo un alma, y si el humano deja de ser y va a ser aniquilado, pues ciertamente el que no crea su doctrina ya no va a resucitar, sino solo aquel que crea su doctrina. Entonces mejor disfruto del mundo y de la vida y hago lo que quiero acá, que de todas maneras no voy a entregar cuentas. Pero cuando vemos allá en Hebreos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, luego de esto el juicio de Dios. ¿Por qué hacemos todo este tipo de introducción? Para ver lo que sigue.
Pues, como les decía, hay personas de que no creen a la sana doctrina del Señor, sino que adoptan otra doctrina que no es de Dios. Ahora bien, decíamos de que solamente existen dos lugares a donde van las almas. No hay un lugar de intermedio. Esto ya es a manera de resumen porque ya hablamos de esto. Si usted quiere ver la amplificación de esto, puede ir a las otras partes que tienen ligamiento con este tema. Entonces no existe el purgatorio. Tenemos un alma, eso lo hemos estado viendo según la palabra de Dios. Si usted no nos ha podido seguir o nos quiere seguir en este tema de la palabra, puede ver los videos, ya están en todas las plataformas, algunos usted los puede encontrar allí, si usted lo desea, desde luego. Y entonces el triunfo del Señor fue sobre la muerte y el Hades. Él triunfó. El triunfo de Cristo es certero y veraz. Y esto es lo que nosotros celebramos. Y el Señor, puesto los ojos en su triunfo y en su victoria, es que le dice al ladrón que estaba junto a la cruz, junto a él, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él sabía que una vez que él moriría, él también resucitaría y su triunfo sería certero y eficaz sobre la muerte y el Hades. Por eso le dice él al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ciertamente esto se lo dijo él al ladrón que estaba junto a él. Aún no había muerto, aún no había resucitado, pero iba hacia allá con fe en la victoria, con la fuerza del Señor, con la fortaleza de Él, para poder arrebatarle las llaves a la muerte y al Hades. También le dice a los discípulos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Como decimos, él aún no había muerto acá, no había resucitado tampoco, pero él sabía que iba a triunfar sobre la muerte y el Hades. Y él dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el Señor, porque todos los que hemos creído en el Señor, los que creen en Él, los que han abrazado esta fe, los que celebramos las victorias del Señor, nosotros ya no vamos al Hades, donde está yendo toda la gente que no cree en el Señor o que no abraza esta doctrina, sino que nosotros vamos al paraíso. Pues el Señor mismo se lo dice a aquel ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo: hoy estarás conmigo en el Hades, sino que ciertamente le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Tenemos garantía del Señor. Nadie nos puede venir a decir acá: tú te equivocas, todos están yendo al Hades. No, Señor. La Escritura dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es a la iglesia de Jesucristo. No es a otra persona, sino es a la iglesia de Jesucristo. Luego leemos en Efesios 4:10:
Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el que también subió, que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio algunos dones a los hombres. Cuando vemos acá Efesios 4:10, vemos que la escritura dice que él descendió hasta las profundidades de la tierra. En la teología sería que él descendió a los infiernos. Si nota esta palabra, nosotros la pronunciamos en plural, infiernos, no en singular. ¿Por qué decimos esta palabra en plural? Porque ciertamente ahí, junto al lago de fuego, existen varias sesiones. Entre ellas está el Hades, luego está las prisiones eternas, las prisiones oscuras donde fueron encarcelados todos aquellos espíritus que de alguna manera no creyeron al mensaje, a la predicación de Noé, sino que ciertamente se burlaron de él, fueron encerrados ahí. Y ahí fue donde el Señor descendió a esos lugares a confirmar su victoria, a predicarles que solamente Él es el único que se ha levantado de los muertos. Por eso decimos, Él descendió a los infiernos, hasta los lugares bajos. Ojo, pero no se quedó ahí, sino que ascendió a los cielos. No se quedó aquí en la tierra solamente, sino que subió hasta las alturas, dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que Él subió hasta las alturas a sentarse a la diestra de la majestad eterna, divina. No se quedó ahí en la sepultura, no se quedó ahí en el Hades. Dice la Biblia, Mateo 12:40, se cumplió esta profecía. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta profecía fue dada antes de la muerte y resurrección del Señor. El sepulcro no pudo detenerlo. El Hades no pudo detenerlo, sino que Él ascendió de ahí victorioso. Y esta es la victoria nuestra, como decía el hermano Pablo. Si nosotros somos de Cristo, y si Cristo es nuestro, todo lo de Cristo es nuestro. Las victorias del Señor son nuestras. Este es el triunfo de la iglesia del Cristo, porque las victorias suyas son nuestras. Por eso yo le decía, las puertas del Hades no tienen ningún poder contra la iglesia del Señor. Nada ni nadie nos va a poder arrebatar estas dádivas, estas victorias que tenemos en el Señor. Hay un arrebatamiento de la iglesia, hay una resurrección dentro de los muertos, hay una transformación del cuerpo a semejanza del cuerpo celestial de nuestro amado Jesucristo. Nadie nos va a poder quitar esas dádivas, porque ya el Señor triunfó sobre todo eso. Y si nosotros hemos creído y abrazado su sana doctrina, nuestras son todas esas dádivas, y nadie ni nada nos la va a poder arrebatar. Vamos a celebrar siempre las victorias de nuestro amado.
Dice la Biblia en Hechos 2:27. Lo vamos a leer en varias versiones. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que no dejarás mi alma en el Hades, ni darás a tu santo que vea corrupción. JBS, Dios habla hoy, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. NBLA, pues tú abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. NBI, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. CST, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. PDT, porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Como ya pudimos ver en varias versiones de Biblia o algunas versiones que se han hecho unas traducciones de la Biblia, ya explicamos un poquito acerca de esto, para que luego alguien no me diga, ahí está hablando del mismo sepulcro. No, querido amigo, no, querido hermano. Acá, como dijimos, si ya se puso una palabra, ¿para qué se vuelve a repetir? ¿Es sinónimo acaso? Ciertamente no, es el antónimo de una frase que se ha dicho, no es el sinónimo. Como escritor, como le decíamos, yo no puedo escribir a un antónimo en una línea que sigue. De otra manera estaría tal vez escribiendo antónimos de algunas palabras, o tal vez estaría yo haciendo un trabalenguas. Hasta a mí ya se me trabó la lengua. Y entonces, cuando acá no es un trabalenguas la palabra de Dios, ni están escribiendo antónimos aquí en la Biblia, sino que están no están escribiendo sinónimos o palabras similares, sino están escribiendo antónimos. ¿Qué digo con esto? Se hace la diferencia entre el Hades, el lugar a donde van las almas, y el sepulcro, el lugar a donde van los cuerpos. Pues se dijo de que el Hades es igual a sepulcro. Alguien me decía, el infierno no existe, porque el mismo Hades o el infierno es el sepulcro. No tenemos un alma, sino que ciertamente los judíos le llamaban al Seol sepulcro. Era el mismo. No tenemos alma, porque a la misma tumba, al mismo cementerio, panteón, como le dicen en México, a eso se está refiriendo la palabra. No, mi querido amigo, ya te dije de que si escribimos alguna palabra, ¿para qué le escribimos el sinónimo? ¿Para qué escribimos el sinónimo? Si yo dije faro, ¿para qué digo faro de luz? O por ejemplo, si yo dije un sinónimo ahí, una palabra que tenga sinónimo. Si yo dije carro, ¿cuál es el sinónimo de un carro? Carro, automóvil, auto, coche. Si yo dije burro, asno, pollino, esos serían los sinónimos. Pero si escribimos antónimos, si digo alto, digo bajo, es lo contrario. Y entonces acá lo que sigue es un antónimo, no es un sinónimo. Pues dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego dice esta versión, la RBC, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Una versión, esta es la PDT, dice,
porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. A esto se refiere la Biblia con corrupción. Pero acá nosotros hemos leído varias versiones de la Biblia para dejar claro que acá se diferencian los lugares. Una cosa es el Hades y otra el sepulcro. Dice la Biblia así, vamos a parafrasear, tomando varias versiones, no ajustándolo a mi doctrina, sino ciertamente diciendo, mostrando que hay varios testigos. Por eso leemos varias versiones, para que usted se dé cuenta de que no estamos introduciendo una herejía, sino que estamos hablando la verdad de la palabra de Dios. Vamos a parafrasear, dice: no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo se pudra en el sepulcro. Como dice la RB del 60, dice: no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que mi cuerpo se pudra en el sepulcro, no permitirás. Acá se hace la diferencia de los dos lugares. El Señor no abandonó el alma del Señor en el Hades, descendió a los infiernos. Y tenemos los contextos allá cuando dice: y que descendió a las profundidades de la tierra. Cuando alguien entierran o van al cementerio o lo llevan a la tumba, yo pienso de que lo más que por ejemplo, si alguien lo ponen en la tierra, en el suelo de la tierra, unos 2 metros o 1,5 metros mínimo, está una persona ahí. Esto es como para razonar, para que usted razone. Las escrituras dice en las profundidades de la tierra, y luego dice que descendió hasta lo más bajo de la tierra. Pero cuando nosotros vemos a un muerto, hay personas de que no consiguen para comprarse algún nicho, como nosotros le decimos, o un panteón, entonces las entierran en el suelo de la tierra. 1,5 metros a 2 metros, yo creo que es lo máximo que a estas personas las sepultan debajo de la tierra. Y peor aún a los que ponen en un nicho, en un panteón, como se dice, esa persona no está bajo la tierra. Y como podemos ver, también el cuerpo del Cristo fue depositado en una tumba, no se le puso tierra encima. Entonces de ninguna manera estaría hablando la escritura acá de las profundidades de la tierra. Si a la tumba esta física de esa tumba hablase la escritura, yo pienso que no diría profundidades de la tierra, porque como podemos ver, entonces la escritura miente, porque el cuerpo del Cristo quedó nada más encima del suelo de la tierra, no descendió a las profundidades. Pero como el alma del Señor fue quien descendió a las profundidades de la tierra, al Hades, y ahí la prueba bíblica dice: no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo se pudra. Por eso Él resucitó al tercer día. El Señor le levantó con poder de entre los muertos, venciendo a estas potestades, al Hades y a la muerte. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:18. Dijimos que este es el clímax de esta serie de mensajes. Según la gracia del Señor, hoy concluimos este tema. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Y por qué terminamos con esto? Con la victoria del Cristo sobre la muerte y el Hades. Porque este es el punto culminante donde está arraigada la fe de todo creyente que creemos en la muerte y resurrección del Cristo. Esta es nuestra principal victoria sobre toda hueste de maldad, sobre toda potencia y autoridad, sobre todo pecado. Nómbrese como se nombre, llámese como se llame. Todo está bajo las plantas de los pies del Señor. Todo está
bajo nuestros pies, porque nosotros tenemos las victorias del Cristo. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo se hizo el Señor de las llaves de la muerte y del Hades? Porque Él descendió hasta las profundidades del abismo, dice una versión, y fue y le arrebató las llaves a la muerte y el Hades, y triunfó sobre ellos. Más adelante vamos a ver un texto bíblico que dice: y los exhibió públicamente, quitándole las vergüenzas, y los llevó en su desfile triunfal. Esta es nuestra gloria, esta es nuestra victoria, y por eso nosotros no nos cansamos de celebrar las victorias de Cristo sobre la muerte y el Hades, sobre el pecado. Por eso dice la Escritura que Él venció al pecado en su carne. Todo lo que la ley no podía hacer, el Señor lo hizo, venciendo el pecado en su carne. Y esta es nuestra victoria. Dice la Biblia que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Esta es nuestra victoria en Él. Luego seguimos avanzando porque si no el tiempo nos gana. Dice la Biblia, alguien me dijo una vez: ¿dónde está donde dice la Biblia de que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados? En 1 Pedro 3, 19, 20, la RB del 60 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Hoy no vamos a hablar del bautismo, ya hablamos de eso en su oportunidad, pero lo que vemos acá es que cuando el Señor descendió a los infiernos, al abismo, Él fue y les fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo dicen luego de que nosotros no tenemos alma? Si simplemente dejamos de ser cuando morimos. Entonces, ¿por qué dice la Biblia de que fue a predicarles a los espíritus encarcelados de aquellos que habían muerto en el diluvio? ¿Cómo menciona la Biblia? O sea, ¿dónde siguen viviendo? Ya explicamos la otra vez que estas almas están en el Hades, en alguna sesión. Ya describimos, según con palabras, dimos una breve descripción. Ciertamente, como decía el hermano Pablo, hay cosas que no se puede describir. Nosotros tratamos de describir este lugar con palabras humanas para que pueda llegar a ustedes la verdad del Evangelio, pero hay misterios que no conocemos, que no sabemos, sino solamente podemos describir lo que se puede describir, lo que en el lenguaje humano se puede describir. Entonces aquí en estos lugares hay varias sesiones, y a estos lugares descendió el Señor a dar testimonio de su evangelio, de su verdad, porque Él ha estado desde el principio llamándonos. Por Noé, Él les advertía del diluvio y los llamaba al arrepentimiento. Así que Él fue a darles testimonio de esto y a confirmarles su victoria, a enseñarles, a pregonarles su justicia, a mostrarle al Hades y a la muerte de que Él triunfó sobre ellos. Y entonces dice la Biblia
Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Apocalipsis 6:9. Alguien me decía, ¿dónde está el paraíso? Está bajo el altar, dice la Biblia. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Ciertamente en el libro de Enoc dice de que el Seol, el Hades o el infierno está cerca del paraíso. Pero no. Podemos ver en Lucas capítulo 16 de que hay una gran cima entre el Hades y el paraíso, una gran cima, una gran altura que nadie puede traspasar. Ni los del paraíso pueden ir al Hades, ni los del Hades pueden ir al paraíso. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando vemos acá, en 1 Tesalonicenses 4:13-17 dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A quiénes traerá el Señor? A los que durmieron en él. A esos traerá el Señor. ¿De dónde? Del paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo y dónde y cómo? El Señor va a traer a los que durmieron en él en la resurrección de los muertos. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice Apocalipsis 20, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. De manera que todo aquel que logra alcanzar esta estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, va a venir con el Señor a reinar por 1000 años con esta tierra, y estaremos por siempre con él, dice el hermano Pablo también. Va a vivir para siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza, pero solo aquel que durmió en unión con Cristo. Luego leemos Colosenses 2:15. Vamos a leer todo este verso en varias versiones de las Escrituras, en varias versiones bíblicas. Sabemos que se han hecho varias versiones. Alguien me decía, alguien solo lee la RB del 60. Está bien, no digo que está mal. Es la versión que más se acerca a los originales, o la versión que más se usa, se utiliza. Incluso el mismo Señor me ha dado citas bíblicas de esa versión de la RB del 60. Ciertamente, el Señor me ha citado textos bíblicos de allí. Y yo he visto, cuando el Señor me ha revelado palabra, yo le he oído hablar y le he oído de que cita textos bíblicos literales de la RB del 60. Esto no lo hago para que se venda más la RB del 60 o como hacerle publicidad, no, ya usted sabrá, porque ciertamente nosotros también leemos diferentes versiones, como usted puede constatar. Entonces, pero de alguna manera yo le daba este tipo previamente le decía yo algo por decirle algo, nada más va. Entonces me dirás, ¿y por qué entonces no solo lee la RB del 60? No, porque el Espíritu también nos ha enseñado de que podemos hallar verdades en otras versiones. Por ejemplo, una vez estaba yo leyendo el libro de Daniel, parece que era el capítulo 12 o el capítulo 11, algo así. Antes yo abominaba las versiones. Yo decía de que si esta versión no es evangélica, no la leo. Hay una versión latinoamericana que es de la iglesia tradicional, ¿va? Entonces
Yo cuando era neófito, yo decía, esta versión no la leo porque esta versión no es de Dios. Pero una vez el Señor me enseña, como yo le decía, en el libro de Daniel, andaba yo leyendo, parece el capítulo 11, donde dice del rey del norte y del rey del sur, de las guerras que se hacen entre ellos, va. Y entonces yo empiezo a leer la RB del 60 y empiezo a leer, y luego yo no le encuentro puerta a ese laberinto, sino que yo veo de que todo que está ahí, yo no puedo ver la diferencia entre uno y otro. Pero luego el Espíritu me enseña y me lleva a la Biblia latinoamericana, y entonces allí hay una diferencia muy marcada. No estamos viendo los reinos del norte y del sur, solo por decirle algo, porque luego dirán, ¿qué disparate estás diciendo? Ciertamente dije esto y tengo que aclarar esto. Yo le decía que es el Espíritu la que nos lleva, porque no podemos agarrar y creer toda la versión y decir esto es cierto. Entonces ya estaría yo creyendo a los libros apócrifos, ¿va? Dejemos que el Espíritu nos guíe, porque dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda la verdad. Así dice la Biblia, y Él os guiará a toda la verdad, y Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Por eso yo les decía, el Espíritu te lleva a esta versión, a la otra versión, a 1909, a la RB, por ejemplo, Mateo 16, capítulo 16, 18. La RB del 60 dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego en la latinoamericana dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Obviamente se ve de que la roca es Pedro. Y usted no entiende nada, usted puede creer, sí, la roca es Pedro. Pero cuando usted va a la versión del oso, como yo le digo, a la de 1500... A la de 1500, quedamos así para no meternos a problemas, porque luego digo un número y me van a decir no es así. Pero entonces cuando vamos a la versión de 1500 o la versión del oso y vemos ahí este capítulo, los versos 16, 18, vamos a notar que dice, y tú eres Pedro, una piedra pequeña que está sobre la piedra grande, sobre la cual edificaré mi iglesia. Dice algo así. No tengo esta versión acá porque yo no voy a hablar de esto, va. Pero si usted note la diferencia. Entonces dice, tú eres Pedro, una piedra pequeña que está sobre la piedra grande. Ahí se nota el ministerio apostólico y que la roca, el fundamento, es Jesucristo, no es el hombre. Pero no estamos hablando de eso. Ya vamos a terminar. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versos 15. Alegué tanto para leer esto, va. Porque me gusta leerlo en diferentes versiones para que veamos lo que dice el Señor. Vamos a leer la LBLA. Dice así, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La Dios habla hoy dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Qué bonito se oye, ¿no? Y entonces le decíamos que lo vamos a leer en varias versiones. Espero que me ponga atención. La NTV dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto es lo maravilloso de leer la palabra en varias versiones. Y alguien me dirá, sí, pero ahí te pueden pasar
doctrina de hombre. No. Yo veo por el Espíritu de que todo esto tiene ligamiento. Todo esto está bien unido en la doctrina del Señor. Aquí no veo yo una falsa doctrina o algo, sino que ciertamente se ve que la palabra del Señor es compacta y eficaz. No tiene nada de malo acá. O sea, no hay una doctrina falsa que se está introduciendo al leer varias versiones de la Biblia, sino que nos estamos acercando. Es como que si se le pasase una lupa y lo miráramos y lo contempláramos más de cerca. Discúlpenme que les hable en estos términos, porque de repente hay un hermano neófito que deseamos de que crezca en el Señor. Puede haber algún hermano neófito que nos escuche y de alguna manera él no tolera aún, su paladar no puede digerir todavía esta doctrina, no puede de alguna manera comer esto. Mil disculpas, pero quise hacer y decir esto según la bondad del Señor, porque esto también es del Espíritu, y el Espíritu me ha estado guiando y enseñando, llevando a esta verdad del Evangelio, aprobando esto que hacemos. Pues no hacemos nada si no es por la voluntad de Dios y por la verdad de su Evangelio. Entonces leíamos que Él triunfó sobre Hades y sobre la muerte. Él despojó a estas autoridades de su poder que tenían sobre el hombre. Dice la Biblia de que en Apocalipsis, búsquelo usted en su casa, dice algo así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y le seguía el Hades. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte y del Hades es el pecado. De manera que la persona que vive en pecado, que vive en idolatría, en fornicación, en adulterio, y nómbrese como se nombre el pecado, esta persona ciertamente va al Hades o al infierno. La muerte todavía tiene poder sobre esta persona, porque solamente el decreto deja de ser en el Cristo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Su contexto es esto: porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el contexto bíblico de Génesis. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El contexto: porque la paga del pecado es la muerte. Y luego, el que no creyere será condenado. El decreto solo dejó de ser en Cristo. Hechos 4:12, porque no fue dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Y luego tenemos el decreto abolido: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego dice el decreto: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá dejó de ser el decreto el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el Cristo, este decreto dejó de ser, no más es. Todo aquel que cree en el Señor, el decreto dejó de tener peso sobre todo creyente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice en Marcos 16, 15, 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 3, 16: para que todo aquel que en él crea
o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El decreto el día que de él comieres ciertamente morirás, dejó de ser solamente en el Cristo. Pero la persona que no viene al Señor, que no cree en Él, que no acepta esta doctrina, que no abraza este evangelio, de ninguna manera puede ser salvo. Y concluimos con nuestra cita bíblica Matrix. ¿Por qué le llamamos Matrix? Porque de ahí viene toda esta serie. Hebreos 10, 26. ¿Usted se recuerda que dice Hebreos 10, 26? Vamos a ir a la cita literal para no, como yo le decía, a mí me gusta que la Biblia habla por sí sola, no tanto el comentario, sino que la Biblia hable por sí sola. Hebreos 10, 26, 27. Ya con esto terminamos. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Una vez que usted oyó el evangelio, una vez que usted oyó esta verdad, una vez que usted oyó de las victorias del Señor sobre la muerte y el Hades, una vez que usted estuvo escuchando toda esta serie de mensajes, esta es una verdad del evangelio, ya no queda más sacrificio para usted o por usted. No queda un purgatorio como se dijo o dice la tradición, donde usted va a ir a purgarse, donde usted va a pasar y luego para pasar al paraíso. No, mi querido hermano y amigo, aquí se cierra todo. O es de Cristo o no es de Cristo, según la parábola de Jesús en Lucas 16. Allá en el infierno ya no hay arrepentimiento. El rico se arrepentía de no haber creído en el Señor, de no haber hecho obras de justicia, pero ya era demasiado tarde. Pero él dice que envíen a alguien a predicar a sus hermanos. 5 hermanos, por cierto, tiene memoria. Para aquellos que creen que el alma no tiene memoria, que ya no siente, que se muere, que no sé qué, que no sé cuándo, tiene memoria. Léase Lucas capítulo 16. Tiene memoria el rico ahí. Tiene 5 hermanos, dice la escritura. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. No lo dijo Pablo para que luego digan, ¿y qué tal si Pablo se equivocó? ¿Y qué tal si Pablo, como era hombre, lo dijo Cristo? No lo dijo Pablo. Porque luego he escuchado a algunos, y si Pablo lo dijo, puede ser que no es verdad. Aquí no está hablando Pablo, está hablando el mismo Señor Jesucristo. Alguien me dirá, el escritor se equivocó, tal vez no oyó bien. No, mi querido hermano y amigo, el escritor tiene un espíritu, tiene un don, y tiene una buena memoria también, y todo se le queda si hablamos en términos humanos. Pero si hablamos que el escritor de Lucas, especialmente, él escribió esto, ciertamente él por el Espíritu escribió esto. Y si alguien no conoce las dimensiones en las que opera el Espíritu, no va a entender esto, porque luego alguien piensa, cuando nosotros decimos por revelación del Espíritu nosotros predicamos, alguien piensa que es sabiduría humana y luego dice, es que no entendés la Biblia, es que nosotros no entendemos la Biblia, es que nosotros no sabemos lo que dice la Biblia, pero el Espíritu sí lo sabe. La Biblia dice, y Él los guiará a toda la verdad y os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, quien tiene el Espíritu tiene garantizada la verdad plena del Evangelio de Jesucristo. Ya no necesita andar merodeando, estudiando el libro de literatura cristiana, investigando en libros o en otra cosa. No, si nosotros tomamos de lo secular algunas frases, algunos términos, es para esclarecer que no solamente está dentro de la sabiduría de Dios, sino que también dentro de la sabiduría humana se puede encontrar cierto ligamiento. Ya terminamos.
Entonces, vemos esto según la palabra del Señor. Aquí vamos a dejar esto por motivos de tiempo. Y esto fue que la paz del Señor y el gozo de nuestro Dios sea con todos. Amén. Ministerios del Monte Sion Celestial, a la Iglesia de Jesucristo, paz y vida.